Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Le invitamos a que vote en el sondeo que hemos lanzado en redes sociales, específicamente en la cuenta de Twitter de Guatevisión, en donde le preguntamos a nuestros seguidores, ¿debe reglamentarse la consulta comunitaria? Un 75% dice que sí, urge, y un 25% cree que no es necesario. Este es un sondeo que sigue abierto, le invitamos a que usted vote en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Continuamos con las preguntas. Philip. Hay una pregunta importante que se repite en muchos de los comentarios de nuestros televidentes y está relacionado a qué es susceptible de consulta. Por ejemplo, en el imaginario colectivo, pues el tema de las consultas ha estado asociado básicamente a dos temas: explotación de recursos mineros y la generación energética utilizando recursos hídricos. Pero la pregunta del millón es: ¿hay otros temas que pueden ser sujetos de consulta? ¿Cuáles son los criterios para definir qué se debe consultar, qué no es sujeto de consulta? Es decir, ¿en quién o cómo se va a definir esto sí hay que consultarlo, esto no? O sea, ¿dónde está la frontera fina de esa definición? Sí, el convenio tiene 6 áreas que son objeto de consulta. El área general, que es medida administrativa susceptible de afectación, igualmente la medida legislativa susceptible de afectación, igualmente los programas educativos a nivel de las comunidades indígenas, de manera que refleje la verdadera historia de los pueblos. De hecho, por eso preguntaba yo si las reformas constitucionales serían sujetos también de una consulta previa, porque las reformas constitucionales propuestas por sí afectan también a pueblos indígenas. ¿Tendríamos una consulta en ese caso, que sería en el segundo eje? Por principio de afectación, sí, debería ir, por ser una medida legislativa. O sea que sí tendría que hacer, sí también estaría sujeta al 169 en Guatemala, como lo están las empresas, como lo estaría todo el mundo. Sí, como son medidas legislativas, correcto. Hay cerca de 18 iniciativas de ley que afectan distintos intereses temáticos de los pueblos indígenas, y eso podría ser también susceptible, bajo ese principio de que es una medida legislativa susceptible de afectación de derechos de pueblos indígenas. Y solo que podría entenderse como una afectación más entendido como positivo, puede ser, ¿no? Pero igual esa es la razón de una consulta, para que se dimensionen las distintas lecturas en ese marco. Entonces decía que hay medidas legislativas que pueden verse, medidas educativas también, o también se debe llevar a consulta cuando se dispone de tierras que pertenecen a los pueblos indígenas. Tal vez esto es más propio de otros países, porque Guatemala no puede disponer de las propiedades de las personas o de las comunidades que poseen sus títulos, pero está contenido en el convenio 169. También se sujeta a consulta cuando se decide impartir educación haciendo uso de alguno de los idiomas de los pueblos indígenas en zonas multilingües. Entonces, en forma de consulta, la comunidad decide qué idioma va a utilizar. Esas son las áreas también que tienen que ver con este proceso consultivo. Una pregunta hipotética. Por ejemplo, en el Congreso de la República se discute una ley para regular la tasa de alumbrado público municipal, que es uno de los focos de conflicto en muchos municipios, sobre todo del occidente del país. Como esa iniciativa de ley tendría un efecto sobre comunidades indígenas, ¿el Congreso debiera convocar a una consulta sobre esa iniciativa en particular? ¿Cómo opera? ¿Se hace antes? ¿Se hace después del proceso? Es decir, ese caso hipotético, ¿cómo se manejaría? Esto es una cuestión general a todos los ciudadanos. Entonces rompe con esa particularidad de una afectación directa de derechos de los pueblos indígenas. Podríamos pensar en otro tipo de derechos, pero son comunes a todos los ciudadanos. Puede que esa medida no vaya, a menos que fuese una medida direccionada para esas comunidades, para esas regiones. Pero son medidas generales, no encajan en este principio consultivo. Yo preguntaba acerca de la cárcel para indígenas, porque el convenio dice que
se van a buscar otras formas de castigo diferentes de cárcel. O sea, en la medida de lo posible, evitar la cárcel a un indígena, artículo 10. ¿Cómo regularía eso? ¿Habría consulta, no habría consulta? Y eso sí no va para la general, eso va específicamente para personas indígenas que hayan cometido un crimen, sean mareros, no sé, narcos, extorsionistas, amapoleros, no sé, linchadores o lo que sea. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí tendríamos que cambiar el Código Penal y, según el convenio 169, buscar otras formas punitivas, ¿verdad?, en contra de estas personas, mujeres u hombres indígenas. El Código Procesal Penal ya incluye hace años una reforma en ese sentido, de manera que se apliquen penas distintas a las personas cuando cometen un delito en estas comunidades. Entonces hay trabajo comunitario, por ejemplo, pero deriva del Código Procesal vigente. Ahora, otras materias relativas al derecho indígena, pues debería desarrollarse o debería contemplarse, en todo caso, en esta iniciativa de ley de jurisdicción indígena. Y como ya he dicho, por ser materia que afecta a intereses de los pueblos indígenas, el Congreso estaría obligado a hacer consulta para que ese tipo de mecanismos queden institucionalizados. También el convenio hace referencia sobre tener en cuenta la situación económica y cultural cuando impone una pena. Eso quiere decir una adecuación a la realidad social, es decir, que una persona campesina quizá no se le pueda colocar una pena exagerada sin tener en cuenta las circunstancias sociales en las que vive. ¿Y en qué momento se considera el crimen y las víctimas? Digamos, si fue un asesinato, por ejemplo, o una violación. Puede ser muy pobre, pero igual puede cometer un asesinato. Y muy indígena, pero igual puede ser asesino. Hay situaciones no resueltas en esa materia y merece toda la atención del Estado, porque a nivel de las comunidades también se han conocido, las autoridades indígenas han conocido situaciones de esta naturaleza, asesinatos y otros delitos de importancia social. Hay medidas que han tomado, hay resarcimiento, porque aquí en el sistema indígena importa mucho la víctima, la forma de resarcir a la víctima, los hijos, la esposa, la familia, y hay niveles de compromiso en ese sentido. Pero actualmente el Ministerio Público no tiene ningún mecanismo legal para validar, para archivar ese tipo de casos. Entonces lo que hacen en la práctica es suspender sus actuaciones y esperar que nadie alegue por eso hasta que pase un tiempo y lo archivan, ¿verdad? Por eso es que son asuntos que merecen atención y deberían estar resueltos en la ley. Licenciado, ¿cuáles son los elementos que a su criterio cree usted que causan mayores roces o que genera mayor polarización? ¿Son estas áreas grises que usted menciona del convenio? No, lo que hay es una falta de armonización. En los lugares donde esto es constante, han habido acuerdos. Han habido acuerdos en Totonicapán, en El Quiché, en Sololá, para que se coordine el fortalecimiento de la justicia. Entonces las autoridades indígenas trasladan muchas de los casos al juez y al revés, cosas que tal vez no alcanzan una importancia enorme a nivel de la comunidad, el juez los traslada a la autoridad indígena. Tal vez esto no es tan conocido, pero en la práctica existe una cierta coordinación en ese sentido. Y en aras de la correcta justicia y de la seguridad para todas las personas, esto debería también tener claridad o estar resuelto en normas específicas. Pero ya no me respondió, ¿cuál cree usted que es el elemento que causa mayor roce, mayor ruido? La falta de armonización en los lugares en donde no es esto común, esa coordinación que usted menciona. Se causa roce cuando hay un desconocimiento de las formas en que las comunidades resuelven sus asuntos y de las formas en que las comunidades pueden armonizar con la justicia ordinaria. En este caso yo hablo de la justicia ordinaria y la justicia por vía del sistema indígena, y que eso puede armonizarse.
He conocido casos, por ejemplo, de la alcaldía de Sololá, donde acuden a pedir justicia a personas extranjeras, personas no solamente indígenas, y la autoridad les da una atención en ese sentido y coordinan con el Ministerio Público o con los juzgados pertinentes. Hay quizá una mayor preocupación en el área penal, pero el derecho indígena abarca otras áreas, como aspectos laborales, aspectos de familia, aspectos de propiedad, y tienen una importante contribución en ese sentido que merece toda la atención, de manera que eso no quede al margen de la ley también, sino que tengan validez ciertos actos en los que ellos intervienen. Regresando al tema de la guía operativa y de las consultas, hemos visto que algunos actores se han pronunciado en contra, no necesariamente de este documento, pero en contra del concepto de reglamentar, de operativizar las consultas. Y por lo menos lo que yo he visto es que se enarbolan dos argumentos. Primero, el argumento que dice es que la consulta es un voto y nos están quitando el derecho de vetar proyectos. O el segundo argumento que he visto enarbolar en contra de cualquier proceso de reglamentación o de operativización, es decir, es que la consulta la tiene que hacer el mismo pueblo. ¿Por qué se viene a meter el Estado a hacer la consulta si yo pueblo ya hice la misma? ¿Cómo se le responde a esos dos argumentos? ¿Dónde está la debilidad, dónde está lo erróneo, el error en esas concepciones? Cuando los propios pueblos han solicitado a las Cortes que se les respete el derecho de consulta, las Cortes han otorgado ese derecho a las comunidades. Hoy existe una obligación por vía de la sentencia o por vía del principio de obligación que aparece en el convenio 169. Y esa parte es lo que requiere ejercicio. Naturalmente, un proceso consultivo no es un asunto fácil. Es un asunto de gran compromiso, sobre todo por el tiempo que lleva, la inversión que esto requiere para las mismas comunidades, su traslado, sus distintas necesidades técnicas, incluso para comprender distinta clase de información que les traslada el Estado. Entonces, equiparar esas condiciones entre Estado y las comunidades indígenas es parte de los retos. Y yo creo nada más que el Estado igual debe dotar de garantías para que las comunidades estén equiparadas en ese sentido. Muchas veces los proyectos en particular llevan lenguajes técnicos y las comunidades requieren asistencia en ese sentido. Así que se buscarán mecanismos para que las comunidades no tengan esas dificultades. Algunos han dicho que un instrumento legal despoja de derechos a las comunidades. Por el contrario, lo que hace cualquier instrumento es dar una garantía, dar las reglas para que se vaya ejerciendo en una forma ordenada estos derechos. Como hemos dicho, el tema de la consulta es tan complejo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Muchísimas gracias al señor Martín Recalchot, asesor del Ministerio de Trabajo, con quien tuvimos a bien conversar sobre esta propuesta de poner las cosas en claro. No llamemos reglamentar, sino decir cómo se van a realizar una guía metodológica de las consultas a los pueblos comunitarios. Luego la pausa, viene la sobremesa para hablar de este tema y los retos de SF las consultas. Volvemos.